Hola fenómenos, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a nuestros directos del miércoles, que hoy todavía es jueves, y que ayer fue imposible porque ayer estaba llegando de viaje de Colombia, así que ayer fue el primer día de adaptación. Hola Albertino, ¿qué tal? Bienvenido. Entonces, hemos aplazado. Hola Finino, ¿qué tal? Hemos aplazado el directo para hoy para tener más tiempo de prepararlo, disfrutarlo también, porque es importante disfrutarlo, y luego para poder hablar un poquito con vosotros de todo lo que implica esta parte de variabilidad de la frecuencia cardíaca y ansiedad, variabilidad de la frecuencia cardíaca y depresión. ¿Okay? Que es un tema largo, un tema importante, un tema que está en nuestra rutina a diario. ¿Okay? Tal vez tengamos que mirar esto de una manera diferente para poder lograr mejores resultados y tal vez ayudar más a nuestros pacientes a salir de este bucle, que es uno de los bucles más complicados que hay, porque es un bucle que puede estar fijo en un loop K o en un loop troncoencefálico, pero es un loop que envuelve estado de ánimo, y cuando hay estado de ánimo implicado siempre es un tema complicado, ¿verdad? Pues empezamos por lo primero. Lo primero es decirles que pronto llegará el primer Congreso de Señal Integrativo Internacional, que será en el 30 y el 31 ahora de julio. El Congreso es online, se queda disponible para que tú puedas verlo cuando quieras a lo largo de 3 meses. Tienes 3 meses para mirar el Congreso. Vamos a tener 4 masterclasses en directo, más 3 masterclasses post-Congreso, hablando de Head Brain, hablando de pediatría, hablando de temas neuroendocrinos y metabólicos, hablando de salud general, más 12 casos clínicos especialmente elegidos para que podáis sacar mucho provecho de toda esta primera experiencia internacional que vamos teniendo, ¿vale? Entonces, recuérdate, son nada más que 20 euros, que está súper barato para que todos puedan participar, para que todos puedan ganar experiencia escuchando de los mayores referentes que tenemos hoy hablando de señal integrativo, ¿vale? Esto es lo primero. Lo segundo, decirles que en el domingo estaré hablando con Mauro de Argentina sobre el Healing Argentina. En el domingo será la primera presentación del Healing, donde vamos a enseñarles qué es lo que será el Healing, cuál será la propuesta que está implicada en todo esto y cuándo va a ser, para quién está dirigido y todas estas cosas que hemos venido a lo largo de estos meses calentando poco a poco, preparando con mucho cariño para poder enseñarles cuál es la transformación que estamos proponiendo y todos los cambios que vas a ver ahí. Así que en el domingo, pero tienes que suscribirte, tienes que registrarte en nuestro sitio web para poder recibir el enlace para poder acceder con nosotros en el domingo, ¿vale? Mauro estará en Córdoba, yo estaré en Madrid y vamos a estar hablando de todo lo que está implicado en el Healing Experience, ¿vale? Pues dicho esto, listo. Vamos al tema de la noche o del día, ¿no? Aunque parezca aquí es noche, porque son las 9 de la noche, pero seguimos con sol. El verano es increíble, ¿verdad? Y el verano es una de las cosas más importantes que tenemos para preservar la salud, porque la exposición al sol es una de las cosas más importantes en la prevención de depresión, ansiedad y suicidio, ¿verdad? Muy bien. Pues vamos a hablar de SNA y depresión, SNA y ansiedad y todo lo que contiene este tema, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que la ansiedad y la depresión son 2 eventos que están relacionados, pero que todavía no son lo mismo,
¿verdad? Son dos eventos asociados, pero que todavía no son lo mismo. Es posible encontrar personas que sufren de depresión y que también sufren de ansiedad, y es posible encontrar personas que sufren con depresión sin todavía sufrir de ansiedad, y es posible encontrar personas que sufren de ansiedad sin todavía sufrir de depresión. Entonces ahí tenemos al menos tres perspectivas distintas de todo esto, ¿verdad? Y hay que considerarlo tal cual, de manera distinta. ¿Ok? ¿Y por qué nos llama la atención el tema ansiedad y depresión? Bueno, primero porque si te das cuenta, la generación actual de jóvenes, de adultos jóvenes y adolescentes, es la generación que está experimentando las mayores tasas de depresión y ansiedad en las fases más tempranas de la vida. ¿Okay? Es la generación de toda la historia que está experimentando las mayores tasas de ansiedad y depresión. Bueno, esto es la primera cosa que debemos tener en cuenta. Esto ya torna el tema clave porque determina el futuro, ¿verdad? Determina el futuro, no solamente el futuro de adolescentes y adultos jóvenes, determina el futuro de la siguiente generación, que serán sus hijos, ¿no? Nuestros nietos. Entonces, este es el primer punto que tenemos que considerar. Lo segundo es que condiciones de depresión o de ansiedad, dependiendo del lugar de donde estemos hablando, pueden asociarse al desarrollo de condiciones crónicas, asociarse al desarrollo de condiciones crónicas más o menos en un rango de más o menos entre 9 y 25% de las condiciones crónicas. Entonces, mira, no estamos hablando de dolor crónico específicamente, estamos hablando de condiciones crónicas. Condiciones crónicas son hipertensión arterial, problemas cardiovasculares crónicos, diabetes, esclerosis múltiple, esclerosis lateral, amiotrófica, Parkinson, Alzheimer. Entonces, condiciones crónicas, condiciones de cronicidad, comorbilidades crónicas, suelen estar asociados entre un 9 y un 25% a condiciones de ansiedad o depresión. ¿Okay? Esto es algo que deberíamos al menos tener mucho en cuenta. ¿Por qué deberíamos tener esto mucho en cuenta, Luis? Porque fenómenos, cuando hay ansiedad y depresión, se potencian los eventos. Entonces, esto es lo primero que debemos considerar, se potencian los eventos. Entonces, una persona que es ansiosa, por ejemplo, lo que va a hacer es aumentar su estado de vigilancia sobre una determinada situación, sobre un determinado evento. ¿Es correcto? ¿Sí o no? ¿Qué opináis? Soy ansioso, por ejemplo, respecto a mi trabajo, ¿ok? Si soy ansioso respecto a mi trabajo, lo normal es que si esta semana tengo una reunión importante, ¿cómo me pongo yo respecto a esto? Pues me pongo mucho más atento, me pongo mucho más vigilante, me pongo mucho más cuidadoso para no llegar ningún día con retraso en el trabajo, para que la ropa que llevo yo esté impecable, para que cuando llegue a la reunión todo salga de la mejor manera. Entonces, mira, cuando hay un evento y soy ansioso respecto a esta condición, lo que pasa es que yo me pongo mucho más pendiente de esta situación. Y cuando nos ponemos mucho más pendientes de una situación específica, lo que pasa es que aumentamos la vigilancia sobre el propio evento. Así que imagínate que esta vigilancia que yo estoy aumentando sobre el propio evento es el evento dolor. Entonces, cuando aumento la vigilancia al dolor, ¿qué pasa? Pues aumento la sensibilidad al propio dolor, ¿no? Cuando aumento la vigilancia sobre mi ciclo de sueño, ¿qué pasa? Pues aumento el estrés sobre la hora de dormir. Cuando empiezo a aumentar la vigilancia sobre mi grasa abdominal, lo que antes no me parecía mal, ahora empieza a parecerme fatal, horroroso. ¿Por qué? Porque yo aumento mi vigilancia sobre el evento, y al aumentar la vigilancia sobre el evento, lo que pasa es que el propio evento se potencia muchísimo.
¿verdad? La condición del evento se potencia muchísimo simplemente porque ahora tú estás más pendiente de esto. Ok, ¿y dónde entra el vago en todo esto? ¿No? ¿Dónde entraría el vago en todo esto que estamos hablando? El vago entra en todo esto que estamos hablando porque el vago es el regulador, es tu freno emocional. El vago es tu freno emocional. El vago es tu freno a los estresores laborales, por ejemplo. El vago es tu freno a los estresores familiares, por ejemplo. Entonces, el vago ahí en esta situación representaría tu freno, tu capacidad de lidiar con situaciones de estrés sin todavía perder la razón, sin todavía perder el sentido crítico, sin todavía perder la idea, la noción de que tengo que portarme bien o tengo que adaptarme bien, aunque sea una situación que no me gusta. El vago ahí es el freno. El vago es lo que te mantiene tu cabeza en el lugar y te impide de tomar la misma decisión que ha tomado Will Smith. Por ejemplo, en la fiesta de los Óscares, cuando subió en el palco y le dio un golpe en la cara del presentador del evento, ¿verdad? Entonces, cuando estamos en esta situación de aumento de nuestra sensibilidad, de aumento de nuestra percepción, de aumento de nuestra vigilancia sobre un evento específico, sea el evento que sea dolor, sea una condición de trabajo, sea una condición de dieta, sea una condición de ejercicio, sea una condición de pareja, por ejemplo, tenemos que imaginar que hay un sistema regulador para que todo esto fluya, de una manera aceptable, ¿no? Para que todo esto fluya de una manera aceptable, porque todo esto está en la rutina, está en la vida de todas las personas. Muy bien, entonces el vago es un preservador de tu condición mental. Y lo que pasa es que conforme vamos aumentando nuestros niveles de vigilancia, el tono vagal poco a poco va bajando. El tono vagal poco a poco va bajando, ¿no? Entonces, cuando estoy permanentemente preocupado con algo, cuando siempre tengo preocupaciones en la cabeza, cuando siempre estoy pendiente de algo, no me relajo por nada, el vago empieza a bajar su tono. ¿Por qué el vago empieza a bajar su tono? Porque el vago, como todos los sistemas de nuestro cuerpo, responde a la demanda. Si la demanda dice que yo tengo que aumentar el nivel de vigilancia sobre un evento X, ¿qué tiene que hacer mi cuerpo? Pues subir la actividad simpática. ¿Y por qué tiene que subir la actividad simpática? Porque si tú estás más pendiente de algo, si estás más atento a algo, si estás buscando algo, pues estás en lucha y huida. ¿Me sigues? Estás en lucha y huida. Y si estás en lucha y huida, ¿qué tiene que hacer la actividad vagal? Pues tiene que bajar, porque la situación de lucha y huida es por característica una situación simpática, no una característica vagal. Esto es en sí mismo una característica de actividad simpática, no una característica de actividad vagal. ¿Verdad? ¿Sí o no? Vamos más o menos bien hasta ahí. ¿Sí? Entonces, imaginaros, la actividad vagal es clave para regular la ansiedad y la depresión. Es una de las claves para regular ansiedad y depresión. Bien, y podemos asociar esto, Luis, porque mira, yo me considero ansioso. Así que es posible que el tono vagal esté un poco más bajo. Es posible que el tono vagal esté un poco más bajo. O es posible que el tono vagal esté mucho más bajo, ¿no? Esto hay que probar para saberlo. Y es posible que el tono simpático esté más alto. Pues muy posible que el tono simpático esté más alto. Ok, y esto en mi vida personal, en mi vida como terapeuta, ¿qué efectos genera? ¿Qué efectos produce? ¿Por qué esto es tan importante para la resolución de mis pacientes crónicos? ¿Por qué esto es tan importante para la resolución de casos de hipertensión arterial, de diabetes, de casos de dolor crónico, de alteración de humor? ¿Por qué esto es tan importante? Porque si te das cuenta, fenómeno, lo que hemos comentado, chatos, es que
estados de ansiedad y depresión están asociados a comorbilidades crónicas. ¿Te has dado cuenta? Hemos dicho esto al principio del directo. A comorbilidades crónicas, ¿verdad? Y comorbilidades crónicas como la hipertensión arterial, comorbilidades crónicas con personas que sufren de aumento de las tasas de glucosa, comorbilidades crónicas en personas que sufren de dolor crónico, por ejemplo, suelen estar asociadas a un proceso de inflamación, proceso de inflamación de bajo grado, por ejemplo. Todas estas comorbilidades que hemos hablado salen de una base patológica común. ¿Y qué base patológica común es esta? Es la inflamación de bajo grado, que es un evento que suele pasar más o menos así, como por alto, sin que uno se dé cuenta, y que todavía al medio y largo plazo va produciendo cambios importantes en nuestra capacidad de adaptación, ¿vale? Entonces la inflamación es algo que suele pasar desapercibido y que va produciendo cambios importantes en nuestra capacidad de adaptación. Vamos a ver que tenemos una pregunta aquí. Dani nos preguntó qué pasa con el tono vagal en una persona con ansiedad y depresión desarrollada en la niñez y parte de la adolescencia y edad adulta y nunca han sido tratadas. Lo que se imagina, Dani, es que el tono vagal va a seguir bajo y que el tono simpático va a seguir alto con una hiperactividad de GHPA. Eso es lo que se imagina. Si no hay ninguna condición crónica, nos pregunta Zin Pastrana, el hecho de que haya depresión y el hecho de que haya ansiedad ya es una condición crónica, ¿ok? Entonces, siempre hay condiciones crónicas, aunque todo esto pase inadvertido, como dijo Vero, ¿no? Gracias, Vero. Pase de manera inadvertida, ¿ok? Siempre hay una condición crónica basal. Entonces, cuando estamos hablando de ansiedad y depresión y comorbilidades, lo que pasa es que la ansiedad y la depresión, los estados de ansiedad y los estados de depresión, son estados donde el sistema central empieza a disparar una solicitud de respuesta inflamatoria. El sistema central empieza a disparar una solicitud de respuesta inflamatoria, ¿ok? Entonces, cuando hay ansiedad, cuando hay depresión, el sistema está en un estado de proinflamación, en un estado de aumento de producción de citoquinas inflamatorias. Cuando hay aumento de producción de citoquinas inflamatorias, en estas dos condiciones hay, en la ansiedad y en la depresión, lo que suele haber es una bajada del tono vagal y un aumento del tono simpático. Esto es lo que suele haber en un primer momento. Entonces, si te das cuenta, ansiedad y depresión son condiciones que están asociadas a hipertensión arterial. Son condiciones que están asociadas a trauma. Son condiciones que están asociadas a Parkinson, Alzheimer, esclerosis, a condiciones autoinmunes. Son condiciones asociadas. ¿Por qué? Te recuerdas que hemos dicho una base patológica común y la base patológica común es la inflamación. Entonces, cuando hay esta condición de ansiedad y depresión, lo que pasa en un primer momento es que tu red simpática periférica empieza a aumentar la producción de marcadores proinflamatorios en tu cuerpo, en tu plasma sanguíneo, por ejemplo, ¿no? Y entonces, esto empieza a circular por tu cuerpo y cuando empieza a circular por tu cuerpo, empieza a generar un cambio de la respuesta inmune. Un cambio en la respuesta de tu sistema inmune. ¿Un cambio en qué dirección? En una dirección de aumento de la actividad del sistema inmune. ¿Ok? Aumento de la actividad del sistema inmune. Y el aumento de la actividad del sistema inmune está asociado sí o sí a un aumento de la actividad simpática, no de la actividad vagal. ¿Por qué no de la actividad vagal? Porque quien genera la respuesta proinflamatoria y la respuesta antiinflamatoria es el propio sistema simpático. El vago percibe el entorno, el vago percibe el ambiente, el vago es el mayor campo receptor que tienes.
en tu cuerpo. El vago percibe todos los cambios químicos que tu cuerpo está señalando, pero percibe el cambio químico para poder generar una información que llegará a tu cabeza, a tu centro, y el centro, cuando percibe que la periferia está inflamada, lo que hace es disparar una respuesta. El primer tiempo de la respuesta es una respuesta neural, es una respuesta muy corta y no genera una mala adaptación. Este primer tiempo no genera una mala adaptación. Por esto que tener estreses eventuales no es un problema. Mira, Luis, yo tengo estreses todos los días, tengo una situación de estrés todos los días. Pues claro, todos nosotros tenemos. No es un problema tener situaciones de estrés. El problema es no adaptarse a las situaciones de estrés o que la situación de estrés no te deje. Entonces tú sales de la reunión, todavía la reunión no sale de ti, ¿sabes? Llegas en casa, échale la bronca a tus hijos, a tu pareja, o todo esto, duermes mal, comes mal. ¿Por qué? Porque tú has salido de la reunión de mala leche y llevas todo esto a casa, y cuando llevas todo esto a casa, el estresor, que debería ser un estresor agudo, donde el vago tiene que responder de manera adecuada y el simpático tiene que responder de manera adecuada, ahora este estresor deja de ser un estresor de corto plazo y empieza a ser un estresor ya más de largo plazo. Porque tú has llevado todo esto a tu casa, tú has llevado todo esto para el ambiente fuera de la reunión. Y cuando llevas esto fuera de la reunión, lo que pasa es que empieza a haber una bajada sostenida del tono vagal. Una bajada sostenida del tono vagal. Y cuando hay una bajada sostenida del tono vagal, el cuerpo empieza a identificar que a lo mejor este tono vagal un poquito más bajo es de verdad el tono que yo debería mantener. ¿Por qué? Porque esto siempre está ahí. Entonces, a lo mejor ese es el tono verdadero. Tenemos una otra pregunta de Carito. ¿Qué pasa en las madres que siempre están agotadas criando a sus hijos? El agotamiento, Cari, puede tener una doble respuesta. ¿Okay? Cuando el agotamiento es físico, tal cual, físico, suele haber una hiperactividad simpática. Totalmente hiperactividad simpática. Pero hay situaciones donde el agotamiento es mental, en que el vago puede subir muchísimo, como si hubiera una hiperactividad vagal. ¿Okay? Puede haber las dos respuestas. Depende un poco de dónde está el agotamiento, de dónde está fijo el proceso disfuncional de cada persona. ¿Es normal o es una respuesta inflamatoria por falta de sueño, por estrés de cuidar de un bebé, o se afecta el eje HPA? Todo esto es normal, Cari, cuando el bebé es pequeño, pero como no es algo crónico, no hará daño a mamá ni tampoco hará daño al bebé. Tenemos capacidad de aguantarlo, que sea por 6 meses, que sea por 1 año, que sea por 2 años. ¿Okay? Si la intensidad del estrés no es tan alta, tenemos capacidad de adaptarnos y el cuerpo va lidiando con esto más o menos bien. Cuando el cuerpo ya no aguanta, ya no puede más lidiar con esta situación, a veces lo que viene es una depresión postparto. A veces lo que viene es una crisis de pánico, a veces lo que viene son cambios de comportamiento, cambio del humor, después de determinado rato o rango de tiempo, y ahí sí, en esta situación, habrá una afectación del eje HPA. Y el eje HPA, el eje hipotálamo pituitario adrenal, es un eje que tenemos aquí arriba, para quien no sabe, y en esta situación, cuando estamos estresados a lo largo de un tiempo muy largo, cuando estamos estresados sin condiciones de adaptarnos por un tiempo muy largo, este eje central, que es nuestro eje de estrés, empieza a hiperactivarse de manera crónica. Y ahí tenemos un problema. Ahí de verdad tenemos un problema porque esta hiperactividad central del eje HPA lo que va a producir es un aumento de la producción de cortisol, y este aumento de producción de cortisol en un primer momento te va a generar más analgesia, pero en un segundo momento no. En un segundo momento lo que va a generar es la subida de la glucosa en sangre, va a impedirte de adelgazar, va a concentrar más grasa y empezar a consumir músculos, va a empezar a generar resistencia al propio cortisol,
lo que en sí mismo es súper disfuncional, porque el cortisol es analgésico. Entonces, si tú desarrollas resistencia al cortisol, para que puedas sentir analgesia endógena, tu farmacia interna del cuerpo, empieza a ser más complicado porque tu cuerpo empieza a fallar en la señalización. ¿Ok? ¿Me vais siguiendo? Fenómenos. Decirme algo. Vamos aquí, que hay más preguntas aquí. ¿Hay alguna condición en donde la respuesta inflamatoria sea extrema que desencadene una respuesta inmune en el cuerpo, provocando que éste se ataque a sí mismo? La inflamación, Dani, la inflamación de la infección. Hay estudios ya de 2020, son estudios todavía aún en modelos animales, pero tú puedes encontrar estudios también de algo que se llama Sickness Syndrome, donde se relaciona el aumento de la producción de citoquinas proinflamatorias al desarrollo de ansiedad y depresión. El aumento sostenido de marcadores proinflamatorios en sangre, generando aumento de las tasas de ansiedad y depresión y claro, bajan del tono vagal. Y claro, bajan del tono vagal. El tono vagal viniendo hacia abajo, porque el aumento de la concentración inflamatoria lo que va a producir es un aumento aún mayor de la actividad simpática, aún más vigilancia, aún más miedo, aún más catastrofismo, y en cuanto más miedo, catastrofismo, vigilancia, agresividad uno desarrolla, el sistema simpático cada vez más se vuelve más activo, porque es tu sistema de protección, ¿entiendes? Estás intentando defenderte con las armas que tienes. Y en esta situación, la pistola que tenemos es la actividad simpática para poder defendernos. Alfa Dental nos comenta: Luis, tuve laringitis, mucho medicamento alteró mi estómago. Estoy con tratamiento natural hace 15 días, a un pico de tos y sin mucho estrés. Esta situación. Sí, puede pasar después de una infección, después de una inflamación, el sistema se descolocar totalmente. Lo que vamos teniendo como experiencia es el long COVID. Para quien está acompañando todo esto, es el long COVID. Y el long COVID, hemos comentado, si os dais cuenta, los cazadores más antiguos, ya habíamos comentado hace mucho tiempo, hace más de 6 meses, casi un año creo, hemos comentado sobre las maladaptaciones autonómicas después de que uno haya sido tocado por el bicho, ¿no? Porque no se puede decir la palabra, sino después no puedo salvar el directo. Entonces, ya habíamos dicho hace mucho tiempo que esta hiperreactividad del sistema inmune que pasaba con el bicho, lo que generaba era una mala adaptación del sistema autónomo, y esta mala adaptación del sistema autónomo solía cursar con disfunciones autonómicas, entre ellos disfunciones de ansiedad y depresión. No es por nada que después de terminada la pandemia van subiendo muchísimo los niveles de ansiedad y depresión. ¿Os habéis dado cuenta? Después de la pandemia van subiendo muchísimo las tasas de ansiedad y depresión, ¿verdad? Después de la pandemia. Entonces, como dijo María, ahí también, todo esto, lo que estamos viendo hoy, es resultado de todo lo que hemos cultivado a lo largo de esos 2 años, que ha generado aumento de los inflamadores periféricos, disminución de nuestra capacidad de lidiar con estresores. Hay gente que sale a la calle hoy sin llevar la mascarilla puesta y está estresada. ¿Por qué? Porque no lleva la mascarilla. Así que tiene miedo. Y el miedo es un agotador del sistema vagal. El miedo es un agotador del sistema vagal. El estrés es un agotador del sistema vagal. La ansiedad es un agotador del sistema vagal. El sistema vagal viene abajo. Y el sistema vagal es tu sistema de regeneración. El sistema vagal es tu sistema de recuperación física y mental. El sistema vagal es el sistema que permite a tus músculos que se adapten y que se vuelvan más fuertes. El sistema vagal es el sistema que permite que tú estudies, que te mantengas enfocado y que luego tengas el aprendizaje de las memorias que acabas de
de estudiar, ¿no? Entonces, el sistema vagal es clave para todo este mantenimiento, este buen funcionamiento de nuestro sistema. Y justo después de la pandemia, terminado todo esto, tenemos tasas altísimas de disfunciones vinculadas a trastornos de humor, depresión y ansiedad, que, coincide o no, son condiciones proinflamatorias, son condiciones de aumento de citoquinas inflamatorias, son condiciones de aislamiento social, son condiciones de miedo, son condiciones de rabia, son condiciones donde uno se vuelve irascible, donde uno se vuelve menos paciencioso, donde uno tolera menos cosas y donde uno se adapta menos. ¿Y el vago qué tiene con esto? Pues todo que ver con esto. El vago tiene todo que ver con esto. ¿Cómo bajar el nivel de adrenalina para acabar en principio de fibromialgia? ¿Cómo bajar los niveles de adrenalina? Bueno, Valerio, una de las cosas importantes, que incluso lo tengo apuntada aquí, es comprender cómo uno se adapta, ¿no? La primera cosa que yo podría recomendar para terapeutas y pacientes es comprender cómo uno se adapta, comprender cómo tu paciente se adapta y comprender cómo tú mismo te adaptas. ¿Ok? Mateos Almeida, y el cuerpo puede volver a estar en equilibrio luego de llegar a tope con todas estas sintomatologías. Sí, el cuerpo puede hacerlo, no lo hará solo, necesita de un terapeuta que conduzca este proceso, no lo hará solo porque ahí ya le confunde un poco el tema, pero sí que puede recuperarse, sí, ¿ok? Que puede recuperarse, sí. Entonces, vamos al tema de la identificación. ¿Okay? Que es algo que me gustaría proponerles como terapeutas y como pacientes, porque esto es clave para que tu paciente pueda evolucionar. Si tu paciente sufre de una condición de depresión, si sufre de una condición de ansiedad asociada a otros elementos, como trastornos de humor, dolor crónico, hipertensión arterial, ¿ok? Entonces, identificar patrones. Vamos al tema. Prana Centro Osteopatía, ¿qué ejercicio recomiendas para activar rama ventral del nervio vago? Esto no existe. Prana Centro Osteopatía. No hay cómo ser selectivo para activar la rama ventral o la rama dorsal. Esto es una teoría que nos encanta leer, pero es más en plan ilusión que en plan realidad. ¿Okay? Es como las disfunciones somáticas. Voy a corregir las disfunciones somáticas. Esto no es posible hacerlo. La ruta autonómica va por otra, se comporta de otra forma, ¿okay? No es así de específica. Entonces, fijaros, que es importante para tu paciente y para ti mismo si sufres con ansiedad y depresión, identificar pródromos. Entonces, lo primero, clínicamente hablando, identificar pródromos. ¿Y por qué tengo que identificar pródromos, Luis? ¿Qué son pródromos? Son los signos que suelen adelantar una crisis. Son signos de que la cosa va al colapso. Son signos de que la cosa no camina bien. Entonces, por ejemplo, estoy en una experiencia personal. Entonces, cuando Ruby y yo empezamos la dieta antes de empezar esta ruta de viajes, este ciclo de viajes a Colombia, México. Ruby está volviendo hoy de Estados Unidos. Empezamos una dieta ketogénica, y que nos sienta muy bien, no tenemos contraindicaciones para nada de esto, pero claro, tenemos nuestros puntos de debilidad. Entonces, hablando de los míos, ¿cuándo sé que es más probable que yo vaya a fallar cuando estoy en la dieta ketogénica? Cuando viene una cantidad de tareas, cuando me viene una cantidad de tareas muy grande, importante, y todo a la vez, ¡pum! Yo miro esto, miro en la agenda, miro mis papeles, miro, por Dios, ¿qué tengo que hacer? Tengo que impartir clase para el integrativo, para el avanzado, tengo que grabar esto, tengo el doctorado, tengo esto. Esto me pone en plan agobiado, me pone en plan nervioso, me pone en plan, ¡wow! No sé si soy capaz de hacer todo esto con el tiempo que tengo. ¿Qué pasa? Entonces ahí tenemos el estresor, ¡pum! ¿Ok? El estresor, la cantidad de cosas en un corto rango de tiempo. Muy bien. Luego,
Esto solamente no es suficiente. Esto solamente no es suficiente para que yo salga de la dieta o para que mi cabeza empiece a generar un estresor para que yo salga de la dieta. Esto solamente no es suficiente. Tiene que haber otro elemento. Yo tengo que estar despierto tarde de la noche. Yo tengo que estar despierto tarde de la noche. Entonces, si me vienen los estresores más, Alice se fue a dormir, Ruby se fue a dormir y yo sigo despierto. Y yo sigo despierto por la noche. Ya son las 11 de la noche, ya son las 11:30 de la noche, ya son medianoche. Ahí es mi punto de fallo. Ahí es mi punto de fallo. Entonces ya sé que si hay esta demanda y si yo me mantengo despierto hasta tarde de la noche, el estrés interno que me va a generar estas dos condiciones sumadas suele ser un estrés importante. Suele ser un estrés que a veces pierdo mi capacidad de control porque he puesto muchos elementos estresores a la vez y cuando estos elementos están a la vez se potencia muchísimo mi demanda interna por salir de la dieta, comer un chocolate, comer un dulce y estropear todo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo no puedo controlar las tareas que tengo que hacer, porque esto es de la demanda de la rutina. Yo puedo administrar mejor las tareas en cuanto estoy despierto para no sumar muchos estresores a la vez. Ok, pero si me llegan tantos estresores a la vez, yo lo que tengo que hacer es cuidar muchísimo para no dormir tarde. Para no dormir tarde, porque yo necesito de estos dos eventos a la vez para que yo pierda capacidad de regulación o para que yo empiece a sufrir mucho en mantener la dieta. Entonces, estos son pródromos, ¿sí? ¿Me vais siguiendo? Estos son pródromos. Entonces, tú reúnes elementos, sabes que elementos sumados en condiciones específicas te tornan más fuertes o te tornan más débil para aguantar esto. Entonces, actualmente llegué en casa, me pesé y en un mes, hace un mes, estaba con 82 kilos. Un mes después estoy con 75 kilos. 75 kilos solamente de mirar, estoy con 75 kilos, ahí tengo un súper motivador para mantenerme súper estricto con la dieta, porque me está funcionando, me está haciendo bien, a mí me gusta verme así. Entonces ahí tengo un elemento que potencia mi capacidad de respuesta. Entonces hay elementos que disminuyen tu capacidad de respuesta y hay elementos que potencian tu capacidad de respuesta. Otra cosa que potencia mi capacidad de respuesta es estar junto con Alice y con Ruby. Esto me potencia la capacidad de respuesta porque tengo ahí una motivación. Cuando no estoy con Alice y con Ruby, mi dedicación a controlar mi cabeza tiene que ser mucho mayor. ¿Por qué? Porque ahí no tengo un desenchufe. ¿Entiendes? Todos nosotros tenemos que tener un desenchufe. Cuando tu cabeza sale del bucle. Tu cabeza tiene que salir del bucle de alguna manera. ¿De qué manera tu cabeza sale del bucle? Entonces, esta es la pregunta que tú tienes que plantearte a ti. ¿De qué manera la cabeza de tu paciente sale del bucle? Porque si tú eres paciente y sufres con esta condición, tienes ahí un recurso para impedir que entres en el colapso de la ansiedad o que empeore mucho la depresión. Y esto aumenta el tono vagal. Para aumentar el tono vagal no es solo respirar en ritmos específicos, no es solo tener un terapeuta para estimular el vago en una condición específica. Necesitas de condiciones conductuales, de condiciones comportamentales para estimular tu tono vagal. Esto que os comento, tener a Alice y Ruby cerca de mí, me estimula mucho el control. ¿Cuál es el tuyo? Ese es el tema. Tienes que preguntarte esto, porque va a haber gente que al estar la familia cerca, que no es un protector, del tono vagal. Hay gente que tener la familia cerca es un estresor al tono vagal. Y esto tú tienes que tener claro. ¿Por qué? Porque si tú conoces tus pródromos y conoces los pródromos de tus pacientes, tú puedes orientar al paciente respecto a esto. Entonces, por ejemplo, cuando me viene un paciente que tiene dolor crónico y me dice, Luis, es que ya sé
que me va a disparar mucho la ansiedad, sí que en el domingo. ¿Por qué? Porque hay la reunión de la familia, y cuando hay la reunión de la familia siempre me pongo nervioso porque hay un tío, una tía, o un primo o alguien que siempre está ahí a sacar chistes y todo esto, y no me gusta y no comparto, no disfruto. Entonces tú ya sabes que ahí en el domingo tienes un punto de debilidad. En el domingo tienes un punto de debilidad. Puede ser para la fibromialgia, puede ser para la migraña, puede ser para cuidar de tu tensión arterial, puede ser para que tú duermas mejor, puede ser para tu sistema gastrointestinal, puede ser para cualquier cosa. Estamos hablando de puntos de debilidad. Y todo esto está asociado a ansiedad y depresión, y todo esto está asociado a una pérdida de regulación vagal. ¿Ok? Entonces, para estas personas, como os comenté, yo, para mí, si es mi paciente, yo lo que les digo es, antes de irte al almuerzo, antes de decidir si vas a comer o no, identifica si las personas que te caen bien, si van a estar junto en la reunión. No solo las que te caen mal, las que te caen bien, si estarán ahí. Porque ahí ya es un punto de seguridad, un punto de regulación. 2, identifica si de verdad tú quieres estar. Identifica si de verdad tú quieres estar. Es que si yo no voy, mi mamá va a quejarse, va a protestar. Si yo no voy, mi papá va a quejarse, va a protestar. Sí, va a quejarse, va a protestar, pero si somos todos adultos, esto se maneja de otra manera. Ya no tenemos que agradarle más a mamá y a papá, ya somos todos adultos. Esto ya tiene que gestionarse de una manera más madura, ¿no? Entonces, ahí ya es un elemento que tú tienes que darle a tu paciente para que pueda pensar, para que pueda refletir, para que pueda pensar que de verdad merece la pena, y si merece la pena, cuáles son las condiciones para que merezca la pena de verdad, para que yo en el lunes no esté fatal, no esté horroroso, no esté roto, porque ya ha pasado con personas, con pacientes míos, que tengo una cena con la familia en el miércoles por la noche, y cómo está mi paciente en el jueves por la mañana. Pues, agotado. ¿Por qué? Porque toda su energía ha dedicado a encajar en este modelo de familia feliz, ¿no? Y a veces no es una reunión de familia feliz, a veces no es. Y si tú entiendes esto, puedes prepararte un poquito antes. Entonces, antes de la reunión, antes de la cita, a lo mejor practicas una respiración 6-6, en un ritmo 6-6, 6 segundos de inspiración, 6 segundos de expiración. A lo mejor meditas. La meditación es un protector del tono vagal. La respiración 6-6 es un protector del tono vagal. A lo mejor practicas actividad física por la mañana, porque el rebote de la actividad física es un aumento del drive vagal, es un aumento de la actividad vagal. A lo mejor en la noche anterior, en el día anterior, las comidas que tú vayas a comer sean comidas menos inflamatorias. A lo mejor dedícate a dormir mejor en la noche anterior a todo esto, porque sabes que vas a enfrentar un estresor que te saca de tu juicio perfecto. ¿Okay? Entonces tú empiezas a prepararte para esto, para subir el tono vagal a través de herramientas sencillas que tú tengas, que tú puedas manejar, para estar más organizado al día siguiente cuando vayas a enfrentar el estresor, y para que tú puedas superarlo con maestría. ¿Okay? Pero, fijaros, para poder superar con maestría hace falta la primera parte de todo esto, que es identificar dónde está el loop, dónde está el bucle, dónde tu sistema está en bucle. Esta es la primera parte, porque si no tenemos un diagnóstico de dónde tu sistema está en bucle, lo que pasa es que no somos capaces de elegir las mejores estrategias de protección. Las mejores estrategias de protección, fenómenos, no están vinculados a huir del estímulo. Las mejores estrategias de protección no están vinculados a ir a dirigirse a un terapeuta SNA integrativo y decirle, trátame el vago, porque un terapeuta SNA integrativo sabe hacerlo de maravilla, sabe conectar todos los puntos de tu historia clínica, sabe identificar la base común de la inflamación hipotalámica, de la inflamación de bajo grado, y por qué todo esto está pasando con tu cuerpo, lo sabe conectar perfectamente, pero un terapeuta SNA integrativo no es capaz de
hacerte enfrentar a tus miedos, hacerte enfrentar a tus situaciones de colapso sin que tú estés dispuesto a hacerlo. Entonces, salir en vacaciones es perfecto para disfrutar, pero no vale para nada para que tú puedas enfrentarte mejor a las situaciones de la rutina. No vale para nada. Salir en vacaciones, sacar un ratito, salir en el final de semana, no te va a ofrecer mejores condiciones de adaptación en el lunes si tú no estás trabajando con condiciones específicas. Entonces, lo primero es identificar pródromos. La pregunta es, ¿cuáles son los elementos externos e internos de tu rutina, de tu vida, de tu trabajo, que aumentan tu susceptibilidad de desarrollar una crisis, que aumentan tu susceptibilidad de pérdida de control, que aumentan tu susceptibilidad de disminuir tu capacidad de manejo interno? ¿Okay? Esto es clave, es lo que tú deberías apuntar. ¿Okay? Esto es clave, es lo que tú deberías apuntar. ¿Por qué? Porque solamente identificando los elementos estresores que nos llevan al punto de colapso somos capaces de cambiar. Si no identificamos esto, no hay que cambiar. Porque una respuesta de ansiedad y una respuesta de depresión es una respuesta, si te das cuenta. Esto es una respuesta a una serie de procesos mal adaptados. Esto no es una pregunta. Ahí no está la raíz de la cosa. Ahí no está el origen de la cosa. El origen de la cosa está antes. Está antes de algún elemento que en tu cuerpo no se arregló bien, no se resolvió bien, el tono vagal bajó y se mantuvo bajo de manera crónica. Y al mantenerse bajo de manera crónica, lo que pasó fue que tu sistema se maladaptó y empieza a generar ansiedad y depresión. Ansiedad y depresión es la respuesta a algo que está mal adaptado en tu cuerpo o en tu historia. Y esto es lo que tenemos que buscar. ¿Sí o no? Esta es la mirada del águila. Este es el punto regulador que tenemos que buscar. Mucho más que activar al vago. Es identificar qué elementos han producido la bajada del tono vagal. Esto es más importante que todo. Subir el vago es importante, claro que subir el tono vagal es importante. El tono vagal es antiinflamatorio, claro que es importante subir el tono vagal. Pero si tú no identificas qué elementos han producido esta bajada crónica del tono vagal, lo que pasa es que no sabemos con qué estamos lidiando. ¿Sí o no? ¿Me vais siguiendo? Es tan raro así lo que estoy diciendo. Luis, ¿qué tan recomendable es la bioreprogramación? No conozco el tema. Alfa Dental, no conozco el tema, entonces lo dejo así. ¿Serían solo fuegos artificiales? Las saludas. La conciencia se logra con la práctica y, obvio, anticiparnos. Esto. Pero no anticiparnos a todo. No anticiparnos a todo. Anticiparnos de verdad a lo que es importante. Anticiparnos de verdad a lo que es determinante de salud. ¿Me vais siguiendo? Porque también si nos adelantamos a todo, otra vez nos volvemos hipervigilantes porque queremos controlar todo. Entonces, yo tengo una historia. Es una historia que yo cuento a veces para mis pacientes. Lo contaba más en Brasil porque manejaba mejor las palabras. Manejo mejor las palabras en portugués que algunas aún en español. Pero imagínate, la ansiedad y la depresión es para mí, así como el dolor, es un poco como subir una montaña llevando la mochila. ¿Okay? Entonces, imagínate que es una montaña importante, enorme. La montaña es enorme. ¿Okay? Para poder subir esta montaña tardarás más o menos 80 años. 80 años para subir la montaña. Más o menos 80 años para subir la montaña. Si lo logras, bien. 80 años. Entonces, imagínate que a lo largo de tu subida, de tu recorrido, de tu camino, tú vas encontrando cosas que te van gustando. Entonces, encuentras una piedra rosa muy linda, pues me encantó esta piedra rosa muy linda y tú la pones en la mochila.
¿ok? Subes un poquito más y encuentras una piedra verde. ¡Buah! Increíble esta piedra verde. Y la pones en la mochila. Las piedras o las cosas, los objetos que vamos encontrando por el camino al subir la montaña son nuestras experiencias de vida, ¿no? Son las personas que traemos en nuestro corazón, que traemos en nuestra cabeza, y las experiencias, principalmente las experiencias que vamos teniendo en la vida. Y cada experiencia que vamos teniendo nos va generando más conocimiento para administrar mejor todo esto, o nos va generando más conocimiento para sentir más miedo de todo esto, para ponernos más vulnerables a todo esto, para ponernos más vigilantes respecto a todo esto. Entonces imagínate que una persona, tenemos dos amigos que están subiendo la montaña, está subiendo con un amigo, y empiezas a sentir un poquito de hambre. Y al sentir un poquito de hambre, tú piensas, ok, yo puedo sentir un poquito de hambre, pero luego estoy seguro que luego ahí adelante voy a encontrar alguna comida y no voy a estar hambriento por mucho tiempo. Pero lo que pasa es que este mismo estímulo a tu amigo le sentó diferente. No le gustó sentir hambre. Así que todo lo que encuentra ahora, a lo largo del camino, lo pone en la mochila porque tiene miedo de sentirse hambriento otra vez. Lo va poniendo en la mochila. Entonces los dos están subiendo la montaña. Tú crees que sentir hambre, ok, es algo que pasa, pero luego vamos a encontrar comida más allá, y tu compañero cree que no quiere estar hambriento otra vez. Entonces todo lo que encuentra en el camino mete en la mochila. Y aunque no esté hambriento, está llevando casi un supermercado en la mochila. ¿Por qué? Porque tiene miedo de sentir hambre. Tiene miedo de sentirse hambriento. Ok, ¿qué pasa con la subida de estas dos personas? Las dos están subiendo. ¿Qué tal está la mochila de la persona 1? Más tranquila, más leve, más suave. La subida es mucho más fácil, se disfruta mucho más de la subida porque la mochila tiene el peso exacto. El peso exacto, es justo el peso que debería tener, porque las experiencias que ha tenido esta persona en la vida no pesa mucho. Pero la otra persona, ¿qué tal está el peso de la mochila de esta otra persona? Está súper pesada. Y la caminata que están haciendo de subida es obviamente una caminata diferente. La montaña es la misma, pero la caminata no. ¿Por qué no? Porque una de las dos lleva mucho peso en la mochila. Lleva mucho peso en la mochila. Y cada vez que encuentra algo de comer, lo mete en la mochila, aunque no esté hambriento. Entonces, ¿qué pasa? Uno de ellos está reuniendo más elementos de lo que necesita. Y la subida se va a volver más lenta. La subida se va a volver más molesta. La subida se va a convertir en un sacrificio. Seguir caminando será un sacrificio. ¿Por qué? Porque la mochila está muy pesada. Para la otra persona no. La otra persona sigue subiendo. Y sigue subiendo como si estuviera volando. ¿Me vais siguiendo? Ansiedad, depresión, catastrofismo y miedo nos dice mucho sobre lo que uno lleva en la mochila. Nos dice mucho sobre lo que uno lleva en la mochila. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque si la mochila está llena, la subida es un sacrificio. Si la mochila está llena, vivir es un sacrificio. ¿Por qué? Porque tú no puedes quitarte la mochila. Tienes que seguir caminando con la mochila. Y la caminata es solamente cuesta arriba. No hay como quitarse la mochila y decir, no, ya no voy a llevar más la mochila. La mochila tiene que seguir contigo toda la vida. Entonces, cuando elegimos poner cosas más importantes en la mochila, todo esto se vuelve más fácil porque tu sistema no se agota tan pronto. Pero si decides que vas a meter todo en la mochila, subir es un sacrificio, seguir es un sacrificio, cuesta muchísimo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál de los dos va a tener el mejor tono vagal? ¿El que lleva menos peso en la mochila o el que lleva más peso en la mochila? ¿Cuál de los dos va a tener el mejor tono vagal? ¿Qué opináis? Las experiencias infantiles son determinantes en la vida adulta. Por esto, identificar qué sobrepeso llevamos
para ir soltando. Claro, perfecto, 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 perfecto. ¿Cuál de los dos va a tener la mejor respuesta vagal? El que lleva menos peso. ¿Cuál de los dos va a tener la mayor flexibilidad metabólica? El que lleva menos peso. ¿Cuál de los dos va a tener la mayor capacidad de adaptación? El que lleva menos peso. ¿Cuál de los dos sufre un aumento del riesgo de desarrollar condiciones crónicas? El que lleva más peso. El que lleva más peso. ¿Entiendes? ¿Quién sufre más riesgo de desarrollar condiciones crónicas? Y aún más, de superponer condiciones crónicas. El que lleva más peso. Y es justo lo que vemos en nuestra clínica. Pero mira, lo vemos en nuestra clínica y lo vinculamos al dolor. Lo vemos en nuestra clínica y lo vinculamos al dolor, ¿te das cuenta? Lo vemos en nuestra clínica y lo vinculamos a una respuesta. Pero tenemos que adelantarnos a esto. ¿Por qué adelantarnos a esto? Porque identificar los pródromos es la clave. Es como somos profesionales del movimiento en fisioterapia y en osteopatía y en quiropraxia, es fácil para nosotros relacionar el dolor al movimiento. Entonces le pedimos al paciente, cuando flexionas el tronco te duele, o cuando extiendes el tronco te duele, y en la anteroflexión, porque estamos buscando elementos deflagradores, elementos gatillos que pueden desencadenar el dolor. Pero si estamos hablando de ansiedad y depresión, deberíamos estar buscando los pródromos. No el movimiento en sí mismo, pero los pródromos. Y lo hacemos, les pregunto, lo hacemos. Esto debería estar en nuestra práctica clínica. Debería estar en nuestro plan terapéutico. Nuestro plan terapéutico, ayudar al paciente a identificar dónde están los pródromos. Porque esto regula el tono vagal y tú tienes que garantizar, fenómeno. Chatos, tenemos que garantizar que después de estimulado el tono vagal, después de regulado lo que tenemos que regular, que el sistema no se vaya a descolocar otra vez. Tenemos que garantizar esto, que el sistema no se vaya a descolocar otra vez. ¿Y cómo vamos a poder proteger el sistema si no sabemos qué es lo que le está infligiendo daño? ¿Sí o no? No sabemos qué es lo que le está infligiendo daño porque no nos hemos dedicado tiempo a identificar dónde está el problema, dónde están los pródromos. Y esto hay que hacerlo. ¿Ok? Vamos a ver aquí cómo intervenir en el que tiene miedo de sentir hambre y está sobrecargando la mochila. Carito, ahí tenemos que identificar el miedo de sentir hambre es suficiente para esta persona. Es suficiente. Entonces, o no, o tiene que ser el miedo de sentir hambre más un esfuerzo, más un estrés, más una reunión que le mantiene estresado y pierde su capacidad de regulación. ¿Entiendes? Como yo os comenté, de mi sensación de hambre asociada a pautas, mis rutinas, mis tareas, más estar despierto por la noche. Si yo no estoy despierto por la noche, no es un problema que tenga muchas tareas, porque voy a seguir con mi capacidad adaptativa. El problema está en que yo siga despierto por la noche, sumados estos dos elementos. Entonces, en el que siente hambre y que lleva la mochila muy pesada, que tenemos que identificar qué elementos están generando esto. Porque, por ejemplo, el elemento que puede estar generando esto es la microbiota intestinal. El elemento que puede estar generando esto, el elemento gatillo de todo esto, puede ser la microbiota intestinal. Es decir, como una comida más inflamatoria por la noche y luego, si en la mañana del día siguiente no salgo a practicar ejercicios, pierdo mi ánimo, pierdo el ánimo que tengo para salir a la calle, por ejemplo. Me vuelvo más cansado por la mañana, más fatigado por la mañana, me veo con menos energía por la mañana y al verme con menos energía por la mañana ya no soy capaz de arrancar. Ya no soy capaz de arrancar. ¿Y qué pasa con el tono vagal? Viene abajo. Viene abajo. ¿Entiendes? Entonces, esto puede venir de la microbiota. Este puede venir de las comidas que estamos comiendo. ¿Por qué? Porque son proinflamadoras. Y te recuerdas que hemos dicho que la proinflamación es un elemento gatillo para la ansiedad. Puede ser un dolor crónico, este elemento gatillo.
puede ser una experiencia. Siempre que voy a la nutricionista, ve, pum, esto. A mí, una cosa que me acompaña por mucho tiempo es siempre que tengo que citar con el dentista, me genera no crisis, pero me genera más estresores de ansiedad. Y yo ahí tengo que controlar esto mucho mejor. Entonces ya sé que si voy al dentista tengo que controlar muchos elementos. Tengo que dormir temprano, tengo que comer mejor, tengo que hacer más ejercicios para poder controlar mejor mi tono vagal y para poder superar este desafío. Entonces, lo que tiene que estar claro es todas las condiciones proinflamatorias, sedentarismo, ser fumador, dormir mal, no descansar las horas suficientes, estar comiendo en el medio de la noche, no tener una buena regulación emocional con la familia, no tener una buena regulación emocional en el trabajo. Todas estas pautas que les estoy comentando son posibles gatillos de ansiedad y depresión. Son posibles gatillos de ansiedad y depresión que van a estar asociadas a otras cosas. A hipertensión arterial, al dolor crónico, al diabetes, a la subida de la glucosa, al cáncer, al Parkinson, Alzheimer, esclerosis. Todas estas condiciones que les estoy comentando son disparadores de comorbilidades con una base patológica común, que es la misma base patológica común de la ansiedad y de la depresión. Entonces, controlando todo esto, ¿es posible que tengamos más éxito en controlar la ansiedad y la depresión? Sí, este es el paso 1. Sí, este es el paso 1. Identificar dónde están los agujeros, dónde el sistema falla. Este es el paso 1 para la regulación del tono vagal. El paso 2, identificar los pródromos, los eventos asociados. No es fácil, no es nada fácil identificar pródromos, porque tenemos que buscar patrones y en general no nos gusta buscar patrones. ¿Ok? Entonces, buscar patrones. Puedes desafiar las creencias de tu paciente y la adaptación del sistema autónomo de tu paciente cuando está hablando de sus creencias. Si le ponemos la banda y le pedimos para describir un poquito el tema, podemos hacerlo. Si le ponemos al paciente sentado y le pedimos, cuéntame un poquito esta situación que tú me estás diciendo que es una situación de estrés. Le dejamos la banda puesta y le hacemos las preguntas coherentes a esto. Y miramos qué tal está su reactividad, miramos qué tal está T2, su reactividad. Si simplemente al hablar de esto el sistema ya se descoloca, tú ya tienes ahí un punto. Ya tienes ahí un punto que hay que trabajarlo. Un punto de creencia que hay que trabajarlo, porque descoloca el vago. Y tú lo ves. Lo ves en la respuesta de la banda. ¿Entiendes? Entonces, esto es un elemento que tú puedes añadir a la consulta, que es súper fácil y que tú puedes sacar conclusiones brutales de todo esto. ¿Ok? Los pródromos son iguales a los gatillos. Sí, son iguales a los gatillos. Y para quien está más acostumbrado ya a trabajar con la variabilidad, cazadores, apuntarlo, por favor. La variabilidad de la frecuencia cardíaca es un biomarcador para verificar la eficacia del plan terapéutico. Entonces, en personas que sufren con depresión y también sufren de ansiedad, un mejor tono vagal pre-tratamiento te señala una mejor respuesta post-tratamiento. ¿Ok? Esto estamos hablando de plan farmacológico. ¿Ok? En el plan farmacológico, pacientes que sufren con depresión y más ansiedad y tienen una mejor variabilidad antes del tratamiento, evolucionan mejor con la medicación. El otro grupo que evoluciona bien con la medicación es el grupo de pacientes que sufre de depresión sin ansiedad todavía, que antes del principio del tratamiento tiene una variabilidad baja. ¿Ok? Entonces, pacientes que tienen depresión más ansiedad, que tienen un tono vagal más alto, suelen responder mejor a la medicación, y pacientes que sufren con depresión sin ansiedad
que tienen un tono vagal más bajo también suelen responder mejor a la medicación. Y tenemos dos grupos que no responden tan bien, tan bien a la medicación. Y tienes ahí un punto para investigarlo. ¿Ok? Hay que verificar siempre la respuesta del sistema inmune, porque la depresión y la ansiedad la depresión y la ansiedad está implicada el sistema inmune. Ro, que va a hablar en el congreso, ¿verdad, Ro? Nos comenta, ayer me pasó bajo tono vagal de una paciente al hablar de su hija mayor. ¿Ves? Ro es una super cazadora, ya lo practica en clínica. Entonces, cuando estaba hablando la paciente de la hija, le bajó la variabilidad, le bajó el tono vagal. ¿Qué estamos hablando ahí? Tenemos ahí un punto de conflicto. Porque esto posiblemente es un pródromo. Es un estresor interno del sistema. El sistema no se está adaptando bien a esto. ¿Y ahí qué hacemos? Pues trabajamos con el esquemita que os enseñé en el curso. Evento, emoción, actitud, ¿no? Trabajamos con el esquemita para identificar los pródromos y establecer pautas para la salud mental. Porque si no hay salud mental, no hay salud física. ¿Ok? Y ahí el paciente tiene un papel crucial. Tiene que tener disponibilidad para el cambio. Claro. Si el paciente no se dispone al cambio, no hay nada que podamos hacer, Albertino. Perfecto. Ok, entonces, apuntado esto, fenómenos, nada más tengo que decirles, porque si no, se corta Instagram, ¿ok? Entonces, ansiedad y depresión tiene todo que ver con el tono vagal, tiene todo que ver con la microbiota, tiene todo que ver con inflamación de bajo grado, tiene todo que ver con citoquinas proinflamatorias, con obesidad, con hipertensión, con diabetes, con Parkinson, con Alzheimer, con condiciones neurodegenerativas, con condiciones crónicas, con comorbilidades crónicas, porque todas estas condiciones que estamos hablando comparten una base patológica común y en la raíz de esta base patológica común está el bajo tono vagal. Pero el bajo tono vagal no es tu pregunta, el bajo tono vagal es tu respuesta. Tu pregunta es ¿por qué el sistema está manteniendo el tono vagal bajo? Esta es tu pregunta. Tu pregunta clínica de águila es esta. ¿Ok? Chatos, ¿por qué el sistema está manteniendo el tono vagal bajo? Identificar los pródromos respecto a la salud emocional es clave para identificar por qué el vago no está subiendo. Si no, puedes ofrecerle a tu paciente la mejor terapia vagal disponible y todavía el vago no va a subir porque está fijo en un eje alto, en un loop K o un loop troncoencefálico, y si no sale del loop, ya sabemos que no se resuelve el sistema. ¿Vale? En el domingo, Healing Argentina, hay que registrarse en la página nuestra, nuestro sitio web. Si no lo has hecho, hay tiempo. Y 30 y 31 tenemos el mayor congreso, la mayor reunión de cazadores de cebras de la historia. ¿Vale? Os espero en el domingo y luego en el congreso. Un SN, abrazo, chatos. Cuidaros mucho. Mañana llega Ruby. Cuidaros mucho.